Yesterday, deficits cut way back at levels that nobody's ever seen before, setting records. El déficit se ha recortado sustancialmente a un nivel sin precedentes y nos está yendo muy bien. Tuvimos una situación hace 3 días con Venezuela y nos estamos llevando muy bien con la gente de Venezuela, el pueblo de Venezuela y la gente que está manejando al país. Debo agradecer a nuestros militares. Esta fue una misión sin precedentes. Entraron a una fortaleza militar con miles de soldados. Se movilizaron 152 aeronaves en una operación muy rápida con helicópteros y completaron la misión sin muertos, sin perder equipo. Esto ha sido calificado por líderes de múltiples países como una operación impresionante. Todos están impresionados. Pero hoy me complace recibir a casi 2 docenas de los ejecutivos más respetados de la industria petrolera del mundo. Es un honor tenerlos en la Casa Blanca. Hay otros que no pudieron estar aquí. Si hubiéramos tenido el salón de reuniones, habrían sido casi 1000. Todos querían participar. Hay mucho interés en la industria, pero aquí estamos. Y de hecho, si lo piensan, esto hay que verlo. ¡Qué vista! Esta va a ser la entrada del salón de reuniones. Un momento inusual para darle un vistazo, pero si la gente de las noticias falsas quiere ver, ya se está trabajando en la fundación de la estructura. Estamos avanzando muy rápidamente y por debajo de lo presupuestado. Aquí podremos tener a cientos de invitados. Tendremos mucho espacio. También tendrá vidrios blindados, estructuras blindadas. Lamentablemente en este tiempo se necesita. Vamos a hablar de cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden rápidamente reconstruir la dilapidada industria petrolera de Venezuela para producir millones de barriles de petróleo para el beneficio de Estados Unidos, el pueblo de Venezuela y el mundo entero. Y ayer hablábamos de 30 millones de barriles. Esa es la cifra correcta, 30 millones de barriles. Eso fue lo que escuchaste, Peter. Recibimos 30 millones de barriles de Venezuela, es mucho petróleo. Casi 4.000 millones de dólares y está ya en camino hacia Estados Unidos. Le agradecemos a Venezuela por ello. Estamos trabajando muy bien con ellos, obviamente, si no, no serían tan generosos. Pero nuevamente nos respetan. Antes no era así. Así que estos son recursos que irán a Estados Unidos, parte a Venezuela, parte a las petroleras. Pero esto ya se extrajo. Así que de esto no les toca nada. Pero cuando comiencen con la extracción, lo tendrán. Son unas reservas enormes. Se dice que las mayores reservas probadas del mundo. Vamos a trabajar con Venezuela para tomar una decisión sobre qué compañías tendrán autorización para ir allá. Hoy vamos a trabajar con estas empresas y hoy o muy pronto tendremos esto resuelto con Chris y Doug. Estamos lidiando con el país. Podemos hacer esto y tendremos total seguridad. Una razón por la que no podían trabajar allí era por problemas de seguridad, pero ahora tendrán total seguridad. Un país diferente. Venezuela va a tener mucho éxito y el pueblo de los Estados Unidos se va a beneficiar considerablemente, porque en términos petroleros habrá una producción
sin precedentes. Ustedes van a lidiar directamente con nosotros, no con Venezuela. No queremos eso. Quiero agradecerle al vicepresidente J.D. Vance, quien está haciendo una labor fantástica. El secretario de Estado Marco Rubio, igualmente, una tarea fantástica. Tengo un excelente equipo. Me gustan hasta más que el primer grupo que tuve, pero a pesar de eso, tuvimos un excelente equipo de gobierno la primera vez también. El primer gobierno tuvimos la mejor economía en la historia del mundo, pero estamos superando todos los récords. Todos están sorprendidos, un Producto Bruto de 5,4%, y esto a pesar del cierre demócrata que nos afectó considerablemente. El secretario del Interior, Doug Burgum, fue fantástico. Chris Wright, secretario de Energía, recomendado por Doug, ha resultado ser el mejor del mundo. Yo quería a Doug para esa posición, el Departamento de Energía, y me dijo, no, hay alguien, Chris Wright. ¿Y quién diablos es Chris Wright? Y me dijo, es el empresario petrolero más talentoso del mundo. Dudo que lo pueda atraer. Típicamente, esta gente gana mucho dinero, pero Chris aceptó. Creo que ha sido el recorte salarial más notable en la historia, pero ha sido fantástico y muchos miembros importantes de este equipo les agradezco por sus esfuerzos. Como saben, la semana pasada las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron la operación militar más espectacular en la historia del país y aprendieron a un dictador forajido, Nicolás Maduro, por sus crímenes contra Estados Unidos, delitos por los que ha sido encausado en Tribunal Federal, está a la espera de ser enjuiciado. Él mató a mucha gente, millones de personas, y permitió que las cárceles, hospitales mentales, manicomios, los narcotraficantes y pandilleros entraran a nuestro país sin control debido a las políticas de fronteras abiertas del dormilón Joe Biden. Lo más estúpido que haya visto. Los estamos sacando a todos. Con la salida de Maduro se hace posible un futuro increíble, tanto para Venezuela como para Estados Unidos. Vamos a tener una mayor integración económica de dos potencias energéticas del hemisferio occidental. Esto va a redundar en precios aún más bajos de la energía. Ya la gasolina se ha situado en $1.99, $1.95, $1.92 en algunas regiones, y estaba en más de $3, hasta $5 en algunas regiones. Piensen en eso, $1.99. Hace décadas Estados Unidos construyó la industria petrolera de Venezuela, fue un costo muy alto, utilizando destrezas, conocimiento y recursos de Estados Unidos. Pero esos activos no fueron robados y nuestros presidentes no dijeron nada. Se lo robaron. Algunas de las personas que están aquí eran un poco más jóvenes en aquel entonces. No fue hace mucho tiempo, pero nos robaron estos activos y Estados Unidos no hizo nada al respecto. Ahora estamos reaccionando. Estamos haciendo el 500%. Mucho tiempo después, pero nos robaron y esto iba a socialistas y comunistas de aquel entonces y Venezuela iba de mal en peor y la producción cayó prácticamente a nada. Así que, sin esto, estamos rescatando lo que nos fue arrebatado. Nosotros construimos esa industria petrolera hace mucho tiempo, pero nos la arrebataron y se portaron muy mal con nuestro país. Pero ahora se han portado muy bien. Las empresas estadounidenses tendrán la oportunidad de reconstruir la dilapidada infraestructura energética de Venezuela para llevarla a un nivel sin igual. Al unir a Venezuela y Estados Unidos, es el 65% del petróleo del mundo. Estados Unidos es número 1. Mi lema de campaña era perforar, bebé, perforar, y creo que ahora tenemos récords de perforación sin contar a Venezuela. Esto es lo que ha hecho bajar los precios. El plan es que
nuestras grandes empresas petroleras inviertan cerca de $100.000 millones de sus recursos. No necesitan el dinero del gobierno, pero sí garantías de seguridad. Y cuando hagan estas inversiones, será su dinero, lo van a recuperar y tendrán beneficios. Y el plan es que inviertan por lo menos $100.000 millones para rescatar la capacidad y la infraestructura petrolera de Venezuela. Venezuela también ha accedido a que Estados Unidos comience a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Esto se mantendrá indefinidamente. Tenemos la capacidad de refinación que se levantó en gran medida para procesar petróleo venezolano. Es crudo pesado, es excelente para asfaltado. Estas empresas van a estar asociadas y van a rescatar a Venezuela, rescatar su economía, generando mucha prosperidad para las compañías, para la población y también para el pueblo estadounidense. Y será excelente para las empresas. Si alguna no quiere ir, déjenme saber, porque hay 25 empresas que no están aquí representadas y están dispuestas a reemplazarlos. Esta gente que conozco o de quienes he leído mucho, publicaciones profesionales. Estos son los principales empresarios petroleros del mundo. Aquí está Harold Hamm. Dicen que él mira una parcela, inserta un pitillo y sale petróleo. ¿Es cierto? Otros tienen que hacer inversiones multimillonarias. Pero bueno, en el caso de él dicen que si pone un pitillo en tierra, sale petróleo. Así que pareciera que no está mucho en esto de investigación y desarrollo, pero él tiene instinto para el petróleo. Tiene otros problemas, pero no vamos a hablar de eso. Pero él me ha apoyado por mucho tiempo, ¿no es así, Harold? Felicidades. Y creo que tenemos aquí a los mejores empresarios petroleros, hombres y mujeres, del mundo. Y la semana que viene tendremos otra reunión con otro grupo. Vamos a hacer esto rápidamente, prácticamente de inmediato. Así que quiero darles las gracias a todos por haber venido. Quisiera invitar al vicepresidente Vance a decirles algunas palabras, seguido de los secretarios Rubio, Bergen y Wright, y luego escucharemos algunas palabras de representantes que nos acompañan para hablar de sus ideas, algunas de ellas. Tenemos a Chevron. ¿Dónde está Chevron? Pensé que te iban a dar un mejor asiento. Eran los únicos que estaban allí. Y yo preguntaba, ¿qué ha pasado con Venezuela? Él aguantó, merece crédito por ello. Mark Nelson, gracias. Exxon, Darren Woods, gracias. ¿Cómo le está yendo a Exxon? Y ahora le va a ir mejor, ¿no es así? Exxon ha sido fantástico, una empresa fantástica. Y el presidente de ConocoPhillips, Ryan Latz, muchas gracias. Así que ustedes podrán decirnos algunas palabras. Luego responderemos algunas preguntas de la prensa. Y si alguien más quisiera hablar, tendrá la palabra. Tenemos tiempo. Es un tema muy importante. Estamos hablando de una enorme riqueza y esto va a redundar en menos impuestos y muchos trabajos para los estadounidenses, para los venezolanos. Y nuevamente les agradezco que estén aquí y quisiera pedirle a JD que nos diga algunas palabras. Gracias, señor presidente, gracias a todos por estar aquí. Como veterano de la Infantería de Marina, serle franco, hubo republicanos y demócratas que enviaron a nuestros soldados a lugares lejanos para involucrarnos en conflictos muy prolongados. Se perdieron miles de vidas y Estados Unidos no sacaba nada de estas desventuras. Ahora tenemos un presidente que ha empoderado a nuestras Fuerzas Armadas para frenar el ingreso de drogas en el país y para asegurar que nosotros, en lugar de nuestros adversarios, seamos los que controlamos las mayores reservas energéticas del mundo. Y esto se logró sin que se perdiera una sola vida estadounidense en el proceso. Esto va a enriquecer a nuestro país, nos hará un país más poderoso, un país más seguro, y esto
va a ayudar a la baja en las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos. Y algo fantástico es cómo podemos hacer esto una operación aún más importante para el pueblo estadounidense. Gracias, Marco. Gracias, señor presidente. Y creo que este es un recordatorio que todo lo que hace el presidente Trump es teniendo al pueblo estadounidense en mente. Si no obedece a los intereses nacionales o la seguridad de Estados Unidos, no se puede tener un país en el hemisferio controlado por un narcotraficante encausado, quien inundó nuestro país con inmigración ilegal, con pandilleros que estaban cooperando con las pandillas y alguien que saqueó la riqueza petrolera del país para financiar su régimen y otros como Irán. Eso ha cambiado. La primera fase del proceso es esta, la fase de estabilización. No queremos ver desestabilización. Estamos trabajando con las autoridades interinas para abrir un mercado para la venta de petróleo para que se beneficie el pueblo de Venezuela. Ambos pueblos, pero especialmente el de Venezuela. Y debo recordarles que todo lo que compren con el dinero que produzcan, lo comprarán en Estados Unidos. Eso incluye desde equipos para la industria petrolera, alimentos, medicinas y más. Luego vendrá una fase de recuperación y la idea es tener una economía normal donde el dinero beneficie al pueblo, no a nuestros adversarios o a ciertos elementos en el país o en el mundo que están en contra de nuestro. Tercero, debe haber un proceso de reconciliación en el país. Y la tercera fase, la más importante, es la transición a un país normal, con sólidas relaciones económicas y diplomáticas, un país que no sea hostil a Estados Unidos, que beneficie de los intereses de nuestros pueblos, un país rico y próspero para el pueblo, no para un puñado de malhechores, pero también un país cónsono con nuestros intereses en la región. Gracias, señor presidente. Su equipo nos ha traído hasta este punto. Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero esto es algo histórico. Gracias, Doug. Señor presidente, quiero agradecerle por su liderazgo, no solo como presidente, sino como comandante en jefe. La audacia, la ejecución, el trabajo preciso, lo que hizo en Irán en junio y lo que se hizo aquí. Esto ha sido transformador para el mundo. Usted siempre ha hablado de la idea de la paz y la prosperidad. Y en Venezuela, como sabe, aquí se congregaban malhechores de toda parte del mundo. Allí estaba Rusia, Irán, grupos terroristas, todos beneficiándose de esta organización criminal que pretendía estar manejando el país. Usted ha asegurado la frontera, ha frenado el influjo de drogas y ahora está redefiniendo esta relación y esto será fabuloso para la prosperidad del pueblo estadounidense. Así que una vez más, felicitaciones a usted y a todo su equipo de liderazgo. Ha sido una semana histórica, algo que quizá no se haya visto en 125 años en términos de Estados Unidos ejerciendo su influencia en América Latina para dar paso a un cambio generacional. Y quiero darle las gracias a todos estos ejecutivos petroleros. Su tecnología e innovación es lo que ha puesto a nuestro país en posición de predominio energético en el mundo. Y eso es lo que nos ha permitido hacer lo que hemos hecho. Nada de esto se hubiera logrado si dependiéramos de fuentes externas de energía. Ustedes, en gran medida, son los que nos han abierto la puerta de esta solución. Gracias, Doc, estás haciendo un trabajo fantástico y todos lo apreciamos. Saben a quién le está yendo bien. Chris Wright. Gracias, señor presidente. Y sí, lo que hemos visto en la última semana es que el liderazgo cuenta y la credibilidad cuenta. El petróleo de Venezuela ha estado bajo sanciones desde hace muchos años, pero el petróleo, a pesar de las sanciones, seguía fluyendo. Esto iba a malhechores en todo el mundo. La corrupción y el declive de Venezuela. Esto ha sido una crisis para el pueblo de Venezuela y, como dijo el secretario Rubio, esto ha tenido enormes repercusiones en Estados Unidos, en crimen, drogas, secuestros, y se estaba desperdiciando una enorme cantidad de recursos, empobreciendo el mundo.
cuando se tiene bajo tierra este recurso, de lo que estamos hablando es de algo que no es valioso para el país, el pueblo o el mundo, es simplemente un recurso. Pero con tecnología, capital, con un buen gobierno, se pueden aprovechar estos recursos para construir un mundo mejor. Y vemos aquí el contraste dramático. Estados Unidos quizá tiene menos petróleo bajo tierra que Venezuela, pero tenemos 20 veces más producción, 20 veces más posibilidad de mejorar las condiciones para el mundo entero. Ese fue un riesgo con el gobierno anterior. Vimos muchos ataques contra la energía que requiere el mundo. El presidente Trump ha eliminado esos riesgos, ha abrazado la realidad energética del mundo y tenemos una producción sin precedente de petróleos en Estados Unidos, producción sin precedente de gas. Hemos visto una baja considerable en los precios de la gasolina, del combustible de avión, y ahora se ha enfocado de manera genial el buscar una solución para un problema de décadas en Venezuela. Los métodos tradicionales no funcionaron, pero con esta audaz operación militar para sacar a los líderes de una organización criminal que se hacía pasar por un gobierno, la idea fue parar el suministro petrolero de Venezuela al mundo. Eso nos dio de inmediato una sustancial influencia en las autoridades interinas de Venezuela. Y nos trae hasta este punto donde las acciones de este gobierno pueden mejorar las condiciones en Venezuela, y el mayor impacto será en mejorar la calidad de vida, la accesibilidad, la seguridad de los Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Y le voy a dar la palabra a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron. Chevron ha estado en Venezuela desde hace más de 100 años, en forma continua. Mike Ward, su presidente, se sometió a cirugía de la rodilla recientemente, no está aquí. Gracias, secretario Wright. Nuevamente, él lamenta no estar aquí. En nombre suyo, tengo 3 agradecimientos que quisiera darles y una garantía. El primer agradecimiento, señor presidente, es para usted. Gracias por convocar a este encuentro, gracias por su liderazgo y gracias por seguir trabajando en aras del predominio energético, por mantenerlo en primera plana. En segundo lugar, le quiero dar las gracias al gabinete, el secretario Rubio, el secretario Burgum, el secretario Wright, su capacidad y su compromiso de seguir trabajando con todas las partes para mantener el mundo andando. Le doy las gracias por eso. Y finalmente, quiero agradecerle a nuestros empleados venezolanos, empleados de Chevron. Han trabajado incansablemente para operar con seguridad y proteger el medio ambiente en el país. Y su dedicación y destreza nos van a ayudar en este próximo capítulo. Y voy a concluir con la garantía. Por más de un siglo, Chevron ha estado integrado a Venezuela. Ciertamente estamos comprometidos con su presente y nos sentimos orgullosos de ayudar a construir un futuro mejor. Señor presidente, gracias por su liderazgo. Muchas grandes empresas se retiraron. Muchos tuvieron que salir debido a riesgos de seguridad y otros, pero ustedes resistieron. A veces fue muy difícil. Recuerdo hace 6 meses, yo les dije, quédense, las cosas van a cambiar, van a estar satisfechos. No se sabía que iba a ser tan rápido o tan decisivo. Algo que todos deben saber es que si no hubiéramos hecho esto, lo hubieran hecho China o Rusia. Y si China o Rusia fueran nuestros vecinos, porque ciertamente no estamos hablando de el otro lado del mundo, un sitio que haya que volar por 24 horas para llegar allá. Es prácticamente, estamos hablando de nuestro vecino. Yo se lo dije a China y se lo dije a Rusia. Nos llevamos muy bien con ustedes, nos caen muy bien, pero no los queremos ahí. Y si no hubiéramos hecho esto, habría sido China o Rusia o ambos. Ahora no será así. Una cosa que sí les diría y les digo a ustedes es que estamos listos para hacer negocios.
China puede comprar todo el petróleo que necesite allí o en Estados Unidos. Rusia puede recibir todo el petróleo que necesite a través de nosotros. Ellos producen mucho petróleo, pero necesitan petróleo. Pero China, Rusia y los demás podrán adquirir el petróleo prácticamente de inmediato. Pienso que estos 100.000 millones de dólares serán invertidos muy rápidamente por estas empresas tan poderosas y creo que van a poder reconstruir la infraestructura. Espero que sea algo enteramente nuevo en lugar de la rehabilitación de equipo, porque sé la diferencia que esto marca en su industria. El equipo nuevo es más hermoso, mejor, más compacto, como todo. Es una combinación de recursos más compactos y efectivos. Así que ustedes van a estar allí por mucho tiempo. Si concretamos el acuerdo, estarán allí mucho tiempo. Si no, no será así. Es interesante. Pero una vez más, China y Rusia habrían entrado si no lo hacíamos nosotros. Y se habla de una segunda oleada. No creo que sea necesario. Tenemos una armada gigantesca, nunca vista en esta parte del mundo, pero están allí, cerca de las costas, y estamos trabajando bien con la gente que está representando a Venezuela. No creo que sea necesario tener una segunda oleada, pero la primera fue tan fuerte y efectiva que francamente la gente en el país hizo lo que había que hacer. No querían pasar por una segunda oleada. Pero tenemos las naves más poderosas del mundo allí. No creo que vaya a ser necesario usarlos. Si pudiera consultar con Chevron, ExxonMobil, quieren decirnos algunas palabras, seguido por Conoco, empresas masivas. Exxon, por favor. Gracias, señor presidente. Le agradezco su invitación y, francamente, esta oportunidad para toda la industria de brindar perspectiva. Francamente, esta es una oportunidad de hablarle a la prensa sobre múltiples interrogantes que le han planteado a ExxonMobil. Primero que nada, los intereses que tenemos en Venezuela. Y diría que una de las razones por las que vemos a tanta gente de la industria aquí es porque allí hay un producto en alta demanda y que seguirá siendo así durante décadas. El mayor reto en nuestra industria es encontrar recursos. En Venezuela hay una oportunidad. Los recursos están allí. El reto no es encontrar los recursos, sino de explotarlos. Así que esto es en el mejor interés de estas compañías y de la sociedad en general, el que la industria entienda la oportunidad que esto representa. Les comparto la filosofía de ExxonMobil. Tenemos negocios en todo el mundo con distintos regímenes y nuestro trabajo se remonta a décadas. Así que nunca entramos a una oportunidad con una visión a corto plazo. Aquí hay una proposición de valor. Esto tiene que ser un modelo de ganancia para todos. Tenemos que beneficiarnos de nuestras inversiones. Tiene que haber un beneficio para los gobiernos donde trabajamos. Y tiene que ser también una victoria para el pueblo. Queremos ser buenos vecinos. Y esto es lo que nos da una plataforma estable y a largo plazo para estas inversiones. Con respecto a Venezuela, tenemos una larga historia en Venezuela. De hecho, nosotros entramos a Venezuela en 1940, en los años 40. Nuestros activos nos fueron confiscados en 2 ocasiones. Se imaginarán que esto demanda cambios sustanciales. Si piensan en el marco legal en Venezuela en este momento, actualmente es imposible invertir, así que va a ser necesario cambiar esos parámetros legales. Tiene que haber protección perdurable para las inversiones y tiene que haber cambios en las leyes de hidrocarburos en el país. Vamos a trabajar con
este gobierno con el presidente Trump, quien está trabajando con Venezuela. Sin esa cooperación, estos cambios no se pueden adoptar. Y en lo que concierne al gobierno de Venezuela, no tenemos esa perspectiva. Aún no hemos hablado con el gobierno de Venezuela y obviamente tenemos que conocer la perspectiva del pueblo sobre la presencia de la empresa. En el entretanto, hay cosas que se pueden hacer mientras se resuelven esos asuntos. Nosotros no hemos estado en el país en casi 20 años y pensamos que es crucial llevar equipos técnicos para evaluar las condiciones de la industria, determinar lo que se va a recurrir para que ayudemos al pueblo de Venezuela a restablecer la producción. Con la invitación del gobierno de Venezuela y las garantías de seguridad apropiadas, podremos tener un equipo allí. Nuevamente, también tenemos una capacidad integrada de producción, refinación, comercio y podemos ayudar a llevar el petróleo venezolano a los mercados, a precios de mercado y facilitar la estabilización financiera de Venezuela. Esa es nuestra perspectiva y quiero darle las gracias, señor presidente, por el trabajo que ha hecho no solamente en el ámbito de la seguridad nacional, sino también de la seguridad energética de la región. Gracias, secretarios Rubio, Wright, Bergen, por su liderazgo en esta materia. Gracias. ¿Cuánto tiempo les va a tomar Darren como Exxon? Sí, es que llegamos a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo les tomaría comenzar a operar allí? En la primera fase, con estos equipos técnicos, hablábamos de eso a comienzos de semana. Comenzamos a trabajar en la estructuración de este equipo y en un par de semanas pudiéramos comenzar estas evaluaciones. Eso es lo que queremos, celeridad y calidad. Gracias, Darren. Y Conoco, Ryan. Gracias, señor presidente. Le agradezco la oportunidad de estar aquí. Usted ha estructurado un gran equipo y felicidades también por llevar ante la justicia a una de las peores personas del mundo. Esto es muy esperanzador para el pueblo de Venezuela, eso es notable. Nosotros hemos sufrido de ese régimen déspota por mucho tiempo. Confiscaron nuestros activos, nuestros recursos. Creo que somos uno de los mayores acreedores de Venezuela en este momento. Pero creo que su idea audaz de utilizar la energía y el comercio en lugar de un conflicto es algo que puede marcar una verdadera diferencia en Venezuela. Y nuestra compañía está lista para ayudar en ese sentido. Yo le aliento a seguir pensando en forma grande y con audacia. Si pensamos en otra gente que debería estar aquí en esta discusión, son los bancos y probablemente el Exim Bank, para hablar de la reestructuración de la deuda y financiamiento para poder liberar esos miles de millones de dólares que se van a necesitar para restablecer la energía. Y necesitamos en ese sentido reestructurar todo el sistema energético de Venezuela, incluyendo PDVSA. Creo que podemos hacerlo. Podemos pensar con audacia, podemos pensar rápidamente y restablecer lo que se había perdido en Venezuela en los últimos 25 años. Gracias por esta oportunidad. Gracias y van a recuperar mucho de su dinero. Vamos a partir de una referencia. No vamos a trabajar con el pasado. Eso fue con otro presidente. Ustedes dejaron mucho dinero atrás. 12.000 millones de dólares. Bueno, es una deducción considerable. Así se ha sentado. Gracias. Pero se van a recuperar de un modo u otro. Les va a ir muy bien. Marco me acaba de pasar una nota. Volvamos a Chevron. ¿Quieren mencionar algo? Gracias, Marco. Sí, Marco. Si pudieran actualizarnos sobre las operaciones en tierra y ¿qué pudieran hacer? ¿Qué pudieran lograr en los próximos 12 a 18 meses? Sí, Chevron en este momento tiene 3.000 empleados en 4 empresas conjuntas en Venezuela. En los últimos 5 o 7 años han llevado la producción de
40.000 barriles diarios a 240.000 barriles diarios. La reactivación de esos recursos es algo que la gente aquí lo entenderá. Gracias al trabajo que hemos hecho con el secretario Wright, el secretario Burgum y el secretario Bessent, creo que tenemos un camino para incrementar pronto nuestra participación al 100% de forma inmediata. También podremos incrementar nuestra producción con nuestros propios modelos de inversión en un 15% en los próximos 24 meses. En cuanto a lo que decía el secretario Rubio en la fase 1, estamos aprovechando este ímpetu. Ya estamos generando este ímpetu para el pueblo de Venezuela. Piensan que les da ventaja el haber estado allí todo este tiempo. Es difícil, pero eso les da una ventaja el hecho de que estaban allí. Creo que sí, señor presidente. Hay días en que no parecía muy ventajoso, otras veces sí, pero el tener allí a gente realmente interesada en el pueblo de Venezuela es muy importante. ¿Diría usted que los mejores lugares están disponibles? Los mejores lugares para hallar petróleo, los mejores yacimientos. Hay muchas oportunidades. Con 300.000 millones de barriles hay muchas oportunidades. ¿Van a desarrollar infraestructura nueva o van a restaurar? En la actualidad, lo principal es llevar los equipos a los estándares contemporáneos. Muchas de las inversiones son para ponernos al día con esos estándares. Creo que van a invertir, pero van a recuperar su inversión pronto. Y esto generará un gran beneficio para Venezuela y para Estados Unidos, si les va bien. Si te puedo pedir, Harold Hamm ha sido un gran amigo mío de hace mucho tiempo, una persona fantástica. Gracias, señor presidente. Es un honor estar aquí con esta gente tan especial. Quiero agradecerle por sus esfuerzos, por lo que usted ha hecho para sacar a este déspota de la región. Y hemos tenido que aguantarlo por mucho tiempo. Ciertamente la industria sabe que esto es una joya que se puede aprovechar para el beneficio de los pueblos de Venezuela y del mundo. Como decía el secretario Wright, esto no se había hecho antes y ahora tienen una buena oportunidad de tener a alguien allí que pueda corregir lo que dejó Chávez. Todo el mundo sabe lo que pasó con él. Todos sabemos qué fue lo que pasó en Venezuela. El resultado fue nefasto. Tendremos que ver qué va a ocurrir ahora y estamos ansiosos por aprovechar esta oportunidad para mucha gente que está aquí, pero también para Estados Unidos. ¿Ustedes van a participar? Yo sé que están en Dakota del Norte y en Oklahoma y otros lugares increíbles. Es un poco diferente, pero no tendrán que preocuparse mucho en ese sentido. ¿Serán ustedes participantes? Ciertamente, como usted dice, yo soy un buscador de petróleo. La historia la han exagerado un poco, no es tan fácil, pero sí, me encanta como anécdota. Eso que me lo dijo fue Barry. Él es fantástico en muchos aspectos. Ciertamente, como explorador petrolero, esto me emociona. Es un país muy interesante con enormes reservas. Hay retos y la industria sabe cómo manejarlos. Como decía Darren, hay que entrar con los ojos bien abiertos, pero hay un equipo excelente.
pero ahora tendrán algo que no tenían antes, enorme seguridad, seguridad física y financiera. Es un gusto verte, Harold. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo que añadir antes de pasar a la prensa? Bueno, Cuba está en malas condiciones. Cuba ha dependido de Venezuela para recibir petróleo y dinero. Nadie sabe qué va a pasar con Cuba. Les está yendo muy mal. Tercer mundismo al máximo. Tenemos muchos cubanos estadounidenses. Marco cae perfectamente en esa categoría. Quizá nos puedas decir algunas palabras. Hablábamos de esto antes. Cuba no tiene energía, no tiene petróleo, pero han estado viviendo del petróleo venezolano. Tienen gente muy fuerte, muy poderosa en las Fuerzas Armadas. Y estaban protegiendo a la gente que manejaba Venezuela, pero estaban sacando mucho dinero. Ahora ya no cuentan con eso. Marco. El problema fundamental de Cuba es que está manejado por gente incompetente que no sabe lo que es una economía. Así que ellos prefirieron tener control sobre la gente en lugar de tener una economía funcional. Y se han mantenido primero por la Unión Soviética y después por Venezuela. Pero la gente que está en control en Cuba tiene que decidir si quieren un país de verdad, con una economía de verdad, donde la gente pueda prosperar o pueden continuar con esta dictadura fallida que lleva al colapso social. No nos interesa desestabilizar a Cuba, pero si ocurriera sería su propia culpa, porque ellos tienen que decidir si quieren tener libertad política o económica. Hay mucha gente en este país que quisiera volver a Cuba y ayudar a Cuba. Hay mucha gente que vino y que hizo mucho dinero en nuestro país y realmente quisieran volver a Cuba para ayudar. Peter, quería preguntarle sobre Minnesota, pero en cuanto a este punto, el presidente Zelensky dijo que estaba observando con el resto del mundo cuando usted dio esta orden de ir y capturar a Nicolás Maduro. Y él dijo, si así es como funciona con dictadores, Estados Unidos sabe qué debe hacer de aquí en más. Suena como que si él quisiera que usted fuera a capturar a Vladimir Putin, ¿lo haría? No creo que sea necesario. Creo que siempre he tenido una buena relación con ellos. Me siento decepcionado porque pensé que este sería uno de los conflictos más fáciles de resolver. Ellos el mes pasado perdieron 31.000 personas, en su mayoría soldados. A la economía rusa le está yendo muy mal. Creo que vamos a encontrar una solución. Ojalá se hubiera podido hacer más rápido, porque mucha gente ha muerto. En su mayoría soldados, en Kiev y otros lugares. Pero mayormente son soldados. Cuando hablamos de 31.000 soldados muertos en un mes, el mes anterior 27.000, el anterior 26.000. Eso es terrible. Como saben, el presidente Biden desembolsó 350.000 millones de dólares para Ucrania. Eso nunca lo vamos a recuperar, aunque llegamos a un acuerdo sobre tierras raras. Pero esto nunca se debió haber hecho. Estuvo muy mal. Debo decir que ahora, como hemos logrado que la OTAN incrementara las contribuciones de los países miembros, la OTAN tiene mucho dinero y ellos están pagando por todo. Nosotros no estamos perdiendo dinero. Estamos ganando dinero porque estamos vendiendo equipo militar que probablemente está yendo a Ucrania. Pero le estamos vendiendo el equipo a la OTAN. Pero para mí lo más importante no es eso, sino ponerle fin a una guerra que cobra 30.000 vidas cada mes. Ayer el vicepresidente sugería que Renee Good, quien murió baleada por un agente de inmigración, era parte de una red izquierdista. ¿Qué le ha dicho su equipo acerca de esta red izquierdista? ¿Quién está a cargo? ¿Quién la integra? ¿Cómo se llama? No he visto la declaración del vicepresidente, pero él suele ser muy acertado. Yo vi esta situación de ayer, pero había una mujer gritando, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Una agitadora, probablemente una agitadora pagada. En mi opinión, aquí había una agitadora de alto nivel. No paraba de gritar y yo dije, esta
es una anomalía. Aquí tenemos a una agitadora profesional. Debo decir que, en cierto modo, pararon, porque era tan estridente y esto era tan loco. No es normal. Cuando alguien ve una situación como esta, no sale a gritar el mismo lema. Suena hasta profesional. Aquí había agitadores y siempre vamos a proteger a el servicio de inmigración y a nuestros funcionarios. Señor presidente, sus conversaciones con estos ejecutivos petroleros, ¿le dio usted garantías de seguridad para que puedan operar de manera segura en Venezuela? Sí. Van a tener esas garantías, sí. Y separadamente, señor presidente, en cuanto al futuro de Venezuela, ¿puede vislumbrar usted a Venezuela bajo el control de Delcy Rodríguez como un aliado? En este momento se están comportando como aliados. Así que no podemos tener a China o a Rusia como nuestro vecino en Groenlandia. Eso no va a ocurrir. Señor presidente, usted dice que estas compañías tendrán garantías de seguridad si van a operar en Venezuela. ¿Cuál es su plan para estas compañías? ¿Y habrá estadounidenses trabajando con estas empresas? Habrá estadounidenses, me imagino que van a ser a muchos estadounidenses, pero también a mucha gente de Venezuela y otros lugares, me imagino. Pero creo que mayormente estarán utilizando trabajadores venezolanos. Tienen excelentes trabajadores, una tasa muy alta de desempleo y hay mucha gente familiarizada con la industria petrolera. ¿Cuánto tiempo cree usted que podrá soportar el ayatolá con lo que vemos que está ocurriendo? ¿Y cuándo se va a involucrar Estados Unidos ahora que está muriendo tanta gente? Irán está en aprietos. Parece que la gente ha tomado algunas ciudades. Hace semanas esto no hubiera parecido posible. Estamos observando la situación cuidadosamente. Yo hice una declaración muy firme diciendo que si empiezan a matar gente, nosotros vamos a darles donde les duele. Eso no significa poner tropas en tierra, pero habría un impacto sustancial. No queremos eso. En ocasiones como estas, el presidente Obama se retiró. Lo que está ocurriendo en Irán es impresionante. Han tratado muy mal a su gente y la gente está respondiendo. Veremos qué sucede. Lo estamos observando atentamente. Gracias, señor presidente. ¿Algún comentario o reacción sobre los ataques recientes contra fuerzas kurdas en Alepo, Siria, lo que costó la vida de decenas de civiles? ¿Quiere usted la paz? Sí, quiero paz. Nos llevamos bien con ambos bandos. Ellos han sido enemigos naturales por mucho tiempo, pero nos llevamos bien con ellos y queremos que Siria tenga éxito. Creo que es así. Esta es una situación que está surgiendo y queremos que pare. Usted se reunirá pronto con Gustavo Petro. ¿Piensa que esta reunión abrirá un nuevo comienzo? ¿Qué país? Con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sí, tuve una muy buena conversación con él ayer. Él había sido muy hostil hacia nosotros y hacia nuestro país. A mí mismo me tildó de dictador y otras cosas. También le dijo cosas aún peores a Biden. Pero nos comunicamos, se quiere reunir y está bien conmigo. Podemos tener relaciones cordiales. Fue una buena conversación. El pueblo de Colombia es fantástico. Marco lo sabe porque está casado con una mujer de Colombia. Y no digo la Universidad de Columbia. Creo que el país le gusta más. Un momento. El pueblo de Colombia es fantástico y me quiero reunir con él en el futuro cercano. ¿Piensa que la presidenta interina
puede venir a la Casa Blanca, la va a recibir. Yo me voy a reunir con mucha gente. Nos reunimos con mucha gente. Para ponerle fin a 8 guerras hay que interactuar con mucha gente. Creo que es importante. Por ejemplo, tenemos más de 18 billones de dólares que están ingresando a nuestro país. Mucho de esto viene de países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros. Y me he reunido con mucha gente. Pero me voy a reunir con múltiples representantes de Venezuela, probablemente pronto. No se ha pautado aún. Pero la relación que tenemos ahora con la gente que está manejando Venezuela es positiva. También la joven que recibió el Premio Nobel de la Paz vendrá a saludarnos a nuestro país y a mí como representante del país, nada más. Ella estará aquí el martes o miércoles de la próxima semana, veremos cómo va esto. Pero estamos lidiando con la gente de Venezuela, no se está yendo bien. Creo que han actuado inteligentemente, porque un ataque más habría causado estragos. Señor presidente, tengo una pregunta sobre Minneapolis, pero en cuanto a Venezuela, esa reunión con Machado, si ella le ofreciera su premio Nobel, ¿cambiaría eso su perspectiva de querer manejar el país? Tengo que hablar con ella, ella pudiera estar involucrada de alguna manera. Me parece excelente que quiera visitarnos. Entiendo que esa es la razón. Noruega se siente avergonzada por lo ocurrido, pero el que a la gente le guste o no Trump, yo he logrado resolver 8 conflictos, algunos que se prolongaron por décadas, 20, 30 años o más. Algunos estaban por empezar, como el conflicto entre India y Pakistán. Ya habían derribado 8 aviones y logramos resolverlo rápidamente. Estos países tienen armas nucleares, así que no es por vanagloriarme, pero realmente creo que yo me merezco el Premio Nobel de la Paz. Obama lo recibió y todavía no sabe por qué. Él mismo dice, recibió el Premio Nobel, no sé por qué. Él le dieron el premio, apenas asumió la presidencia, no hizo nada y fue un mal presidente. Pero sí, por cada guerra zanjada, la gente debería recibir el Premio Nobel de la Paz. El presidente Putin me habló de conflictos que él quiso resolver durante años y no pudo. En teoría, cada guerra que termina debería hacer a alguien acreedor del Premio Nobel de la Paz. Eso no es lo que me importa. Lo que me importa es salvar vidas. He salvado decenas de millones de vidas. El gobernante de Pakistán estuvo aquí y él dijo, el presidente Trump salvó como mínimo 10 millones de vidas. Esto en lo concerniente a Pakistán e India. Pero me honra que nos visita y estoy ansioso por reunirme con ella. En cuanto a Minneapolis, los funcionarios dicen que el FBI no está compartiendo evidencia con las autoridades locales. Típicamente la investigación se maneja de manera conjunta. ¿Piensa que el FBI debería compartir evidencia con las autoridades de Minnesota? Típicamente sí, pero tienen funcionarios corruptos. Minnesota es un lugar hermoso, pero lo están destruyendo. Tienen un gobernador incompetente. Es un estúpido. Y parece que el fraude pudiera llegar a 19 mil millones de dólares. Estaban comprando votos. En esta zona se vendían más Mercedes-Benz que en otro lugar. ¿Se imaginan a alguien que llega sin un centavo y de repente anda manejando un Mercedes-Benz? Es un estado muy corrupto. Yo siento que yo gané 3 veces en Minnesota. Nadie había ganado allí desde Richard Nixon. Yo, en mi opinión, gané 3 veces, pero es un estado corrupto, con un sistema electoral corrupto, y los republicanos deberían avivarse y exigir identificación de votantes, voto en un mismo día y otros modos de tener elecciones seguras. Me fue muy bien en ese estado. Cada vez había gente hasta llorando. Minnesota, California son estados que tienen sistemas electorales sumamente corruptos.
Yo gané porque la victoria era demasiado grande para manipular, pero yo gané en Minnesota. Tienen un sistema electoral corrupto y un gobernador incompetente, sumamente incompetente. Y, por cierto, es muy corrupto. Tengo una pregunta sobre Irán, pero antes sobre Venezuela. ¿Cómo puede brindar garantías de seguridad a estas empresas sin poner soldados en el terreno? Vamos a trabajar con los líderes de Venezuela, con el pueblo de Venezuela, y tendremos seguridad. Y ellos también tendrán sus propios recursos de seguridad. Estos no son niños, ellos trabajan en lugares muy conflictivos. Comparado con otros lugares, Venezuela puede parecer como una merienda. Esta es gente muy fuerte. Operan en lugares donde si me invitaran yo le diría no, gracias, los veo en Palm Beach. Este es un grupo fuerte que sabe cómo hacer las cosas, pero aparte de eso, vamos a tener seguridad sustancial. Nos vamos a asegurar que sea buena seguridad. Y pienso que Venezuela les va a dar garantías de seguridad. No hablo de los líderes, el pueblo de Venezuela se va a emocionar mucho con esto. ¿Se imaginan? Nombraron una calle por el presidente Trump. ¿Se imaginan? Lo mismo lo vimos en Irán, los manifestantes. Así que Dios los bendiga. Yo le decía a los manifestantes en Irán, hay que tener cuidado, es un lugar muy peligroso en este momento. Pero le dije a los líderes iraníes, más vale que no empiecen a disparar porque nosotros haremos otro tanto. Un momento. El caballero de anteojos, de los anteojos grandes. Sí, señor presidente, tengo dos preguntas. ¿Qué espera que haga la Unión Europea en Ucrania? Parece haber una gran división en este sentido. Y si puede reiterar su mensaje para el líder iraní, para Khomeini. ¿De dónde es usted? Italia. Ah, hermoso lugar. Sí. ¿Cuál es su pregunta sobre Irán? Bueno, en cuanto a Europa, ¿qué piensa que debe ser Europa sobre Ucrania? Europa está haciendo mucho por Ucrania, pero no ha sido suficiente y diría que el presidente Putin no le tiene miedo a Europa. A Estados Unidos sí, manejado por mí, pero no le teme a Europa. JD lo dijo de manera muy firme, lo criticaron mucho, pero Europa ha cambiado. Europa tiene que organizarse. Yo tengo ascendencia en Europa, pero Europa es un lugar diferente. Tienen que organizarse. Tienen un excelente líder en la OTAN, llevaron su contribución al 5% del Producto Bruto, pero tienen que ser cuidadosos con su política de inmigración. Y diría que hay ciertos lugares de Europa que son muy importantes, que son irreconocibles. Quiero ser muy diplomático en este sentido, pero están irreconocibles y tienen que ser cuidadosos en materia de energía. Están instalando molinos de viento por doquier y están perdiendo una fortuna, están destruyendo el país, los hermosos paisajes. Y por si no lo saben, yo no soy muy fanático de los molinos de viento, pero debo decir que no hemos aprobado la instalación de un solo de estos molinos desde que asumí la presidencia. La meta es que no se instalen más de estos molinos. Se pierde dinero, matan las aves, destruyen el paisaje. Son hechos en China. Y todos estos molinos, sus estructuras mayormente se hacen en China. Habría que preguntarle a China, ¿cuántos molinos tienen en China? Hasta el momento no han encontrado ninguno. Ellos usan carbón, gas y petróleo y algo de energía nuclear, pero no tienen molinos. Los venden y se los venden a sonsos en Europa y en Estados Unidos antes. Es la peor y más onerosa forma de energía. En 8 años ya no sirven. Vayan a ver lo que ha pasado en Palm Springs, California. Parece una huesera.
Así que nosotros no vamos a aprobar estos molinos. Quizá haya que hacer algo porque algún estúpido en el gobierno de Biden accedió a hacer algo hace años. Nosotros no estamos autorizando la construcción de molinos en el país. En cuanto a Venezuela, ¿es más importante para usted la estabilidad o la democracia? Bueno, las dos cosas van de la par. Estabilidad o democracia para mí es lo mismo. Queremos estabilidad y queremos democracia. La democracia va a echar raíces. Presidente Trump, yo veo su broche con la bandera de Estados Unidos. Tiene otro. Alguien me lo dio. ¿Saben lo que es? Es el Trump feliz. Y como nunca estoy satisfecho, bueno, nunca estaré satisfecho hasta que le devolvamos la grandeza a Estados Unidos. Así que alguien me regaló este broche. Una pregunta de política. ¿Cuánto dinero le daría usted a la gente de Groenlandia? Yo no estoy hablando todavía de dinero para Groenlandia. Puede ser. Pero vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China van a tomar a Groenlandia. Y no queremos tener a Rusia o China de vecinos. Me encantaría llegar a un acuerdo. Pero si no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera. Y, por cierto, me encanta Dinamarca. Han sido fantásticos conmigo. La realidad es que ellos llegaron allí hace 500 años, no nos convierte en dueños del territorio. Necesitamos hacerlo porque si ustedes analizan más allá de Groenlandia en este momento, había destructores rusos, chinos, había submarinos rusos por doquier. No queremos que Rusia o China ocupen a Groenlandia y es lo que harían si nosotros no estamos allí. Vamos a hacer algo con Groenlandia, de un modo u otro. Sobre Groenlandia, ¿por qué es tan importante para usted el adueñarse de Groenlandia si tienen una fuerza de seguridad allí? Porque si es nuestro, lo defendemos. Con los arrendamientos es diferente. Vean lo que pasó en el terrible acuerdo de Obama con Irán. Un acuerdo a 9 años. Los países no pueden hacer acuerdos de 9 años. Los países necesitan tener propiedad para defenderla. Si no lo hacemos nosotros, lo haría China o Rusia. Me gusta China, me cae bien Rusia, me gusta el pueblo de China, el pueblo de Rusia. Me llevo muy bien con el presidente Putin. Estoy decepcionado. Me llevo muy bien con el presidente Xi. En abril voy a visitar a China, pero no los quiero tener ahí al lado en Groenlandia. No va a ocurrir. Y, por cierto, la OTAN tiene que entenderlo. Yo apoyo a la OTAN. Yo salvé a la OTAN. De no ser por mí, la OTAN ya no existiría. Pero no podemos permitir que Rusia o China ocupen a Groenlandia.